¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, como saben, vamos a tocar el tema de filosofía, semana 2, y nos toca ver lo que es filosofía antigua. Filosofía antigua, o también denominada filosofía del periodo antropológico. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes ya saben lo que es la antropología. La semana 1 les explicaron, ¿cierto? Entonces, ahora sí puedo compartir. Entonces, el periodo, la antropología estudia o abarca cuestiones del hombre a través de la filosofía, ¿sí o no? Entonces, este periodo antropológico, o también llamado filosofía antigua para nuestro caso, va a abordar ello, ¿sí o no? Y para eso nos vamos a servir de tres grandes pensadores, como son la famosa SPA, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero antes de continuar, quiero consultarles dos cosas. Uno, ¿se me escucha bien, correcto? Y dos, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, entonces se ve la diapositiva y se me escucha correctamente, ¿cierto? Cualquier detalle u otro motivo me avisan, ¿ya? Pero si no dicen nada, quiere decir que se escucha ok y que se puede ver la diapositiva. Gracias. Entonces, como les decía, vamos a tocar a estos grandes pensadores, la famosa SPA, Sócrates, Platón y Aristóteles, de este periodo. Ahí tienen la línea de tiempo, ¿no? Entonces, habían visto la semana pasada el paso del mito al logos, ¿no? Es decir, de un pensamiento más imaginativo, un pensamiento más animista, a un pensamiento más racional, como es la filosofía. Y a partir de ella surge el periodo de la filosofía, ¿no? Siglo VI antes de Cristo y data hasta el siglo V después de Cristo. Y ahí nos estamos ubicando, ¿no? Filosofía antigua o periodo antropológico. ¿Por qué? Vamos a comenzar con este gran pensador, Sócrates, que tiene dos frases que seguro has escuchado, ¿no? Seguro has escuchado, pero ¿qué significan realmente? Uno es el solo sé que nada sé y el conócete a ti mismo, ¿no? El solo sé que nada sé demostraba la ignorancia de las personas, ¿no? Lo que quería hacer Sócrates a través de su método, aquí está el método de la mayéutica, o también llamado método dialéctico. Acuérdate que dialéctico viene de diálogo, o al revés, ¿no? Diálogo viene de dialéctico. Es un método que justamente trata de ello, del diálogo. Es decir, Sócrates a través del diálogo pretendía que tú puedas sacar de tu mente, por así decirlo, o parir ideas, como decía él, de tu pensamiento. Y que no simplemente el profesor te dé los conocimientos, sino que tú puedas deducir los conocimientos. Un poco lo que quiere San Marcos, ¿no? San Marcos al momento de preguntarte, no quiere que tú memorices quién dijo esto o lo otro, sino que se supone que tú eso ya lo sabes y que con el planteamiento que te dan tú puedas inferir, deducir, ¿sí o no? Entonces, lo mismo pasa aquí. Sócrates decía, hay que reconocer nuestra ignorancia. Y él, a través del diálogo, lo hacía, ¿no? Él decía, estoy muy molesto porque todos creen que saben, ¿no? Y todos desconocen todo, todos ignoran. Yo soy el único que sé que nada sé. Es decir, yo soy el único que reconoce mi ignorancia, ¿no? Reconozco que no sé esto o lo otro. Y en eso soy más sabio, decía Sócrates, porque yo al menos reconozco lo que ignoro. Pero muchos de ustedes, dice Platón a la población, ustedes creen que saben, pero no saben nada, decía. Yo al menos sé que nada sé, dice Sócrates. Entonces, con eso, a través de su método mayéutico, pretende que los demás, ¿no?, aprendan a parir sus propias ideas, a tener sus propias deducciones. El conócete a ti mismo tiene que ver un poco con el tema de la personalidad. Bueno, este es un término moderno, pero válido para poder explicar a Sócrates. Es decir, el conócete a ti mismo es, de alguna manera, conocer tus aptitudes, ¿no? Otro término moderno. Sé mi aptitud, por ejemplo, soy muy bueno para dibujar, sé pintar. Entonces, quiero fortalecer esa capacidad o esa aptitud que tengo. Entonces, me meto a clases de pintura, arte, ¿no? Y me estoy realizando. Por eso, para Sócrates, la finalidad de tu existencia es la máxima realización de tu virtud. La virtud sería lo que hoy en día llamamos aptitud, ¿sí o no? El arete en griego. Aquí la palabra fin, ¿qué significa? ¿Fin en un término temporal o en un término existencial, chicos, chicas? ¿Mm?
cuando dice fin ahí. Dice, el cultivo del alma debe ser el fin de tu existencia. Fin, ¿es un término temporal o existencial? ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes, no se olviden que pueden participar, escribir, etc. Aquí fin no es un término temporal, es un término existencial. Todos tenemos una finalidad, un para qué. ¿Para qué estoy aquí? Para algo. Para algo estaré. Entonces, tengo que desarrollar esta actitud que tengo para poder autorrealizarme. Y para que tú te puedas realizar, tienes que conocerte a ti mismo. Entonces, esa es la máxima de Sócrates, ¿no? ¿Y por qué? Porque acuérdate que estamos en el periodo antropológico en donde los filósofos se preocupan ya no por el cosmos, como en el periodo presocrático, sino en el hombre. Antropología, ¿sí? Luego viene otro tema también de Sócrates, es la contienda que tiene con los sofistas, es decir, el otro lado, la otra cara de la moneda, por así decirlo. Por un lado, para Sócrates, para él solamente había una verdad, ¿no? Una verdad. Para los sofistas habían varias verdades. Entonces, esta verdad, dicen los sofistas, dependerá del lugar y tiempo, ¿no? Es decir, de la cultura y la época en la que me ubique. Y Sócrates dice, no, solo hay una verdad, ¿no? Buscó entonces el conocimiento verdadero de las cosas, es decir, la idea y el concepto de lo general. ¿Por qué Sócrates dirá solo hay una verdad y no pensaría como los sofistas, donde ellos dicen que hay muchas verdades? Cuando hay muchas verdades, eso es el relativismo nosológico, relativo, ¿no? ¿Relativo a quién? Al sujeto. Ahorita vamos a ver a Protágoras, el Homo Mesura, ¿no? Este conocimiento es relativo al hombre, ¿no? Depende del hombre, no depende de la universalidad del concepto. Por ejemplo, si a una sociedad con crisis tú planteas el relativismo nociológico, es decir, hay muchas verdades o todas las verdades son válidas, ¿qué pasaría? ¿Creas más crisis o apaciguas la crisis? ¿Ustedes qué dicen? A ver, deduzcan de ello. ¿Mm? En una sociedad con crisis, decir que hay muchas verdades, ¿aumentará o disminuirá la crisis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aumentará? Exacto, aumentará. Y en la época de Sócrates, muy bien, en la época de Sócrates, Grecia estaba en crisis. Entonces, Sócrates, que amaba a Grecia, él decía, ¿no? Nuestra sociedad está en crisis y van a venir los sofistas a plantear su relativismo nosológico, a decir que hay muchas verdades. No, pues. Entonces, hay solamente una verdad, porque hay crisis. Y como dice la señorita, si tú a eso le sumas el relativismo nociológico de los sofistas, vas a generar aún más crisis, caos. Y lo que Sócrates quiere recuperar a Grecia, ¿no? Y como sabemos por historia, ¿lo logra hacer o no? ¿Qué pasa después con Grecia? Ya sabemos la historia, ¿no? No lo logra. Incluso él muere, ¿no? Lo obligan a beber la cicuta. Tan en crisis está Grecia que matan a su mejor sabio, ¿no? A Sócrates. Le exigen que beba la cicuta, el veneno. Entonces vienen los sofistas y representados por Protágoras, ¿no? No es Pitágoras, es Protágoras, uno de los máximos sofistas, que él planteaba y defendió su relativismo nosológico. Esto de que la verdad depende, ¿no? Depende de quién, ¿eh? Del hombre. Acuérdate que es el periodo antropológico. Y ahí su famosa frase de Protágoras, el homo mesura, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que las cosas dependen de lo que diga el hombre, ¿no? Varón o mujer, ¿no? Las cosas dependen de lo que diga el hombre. Si para mí hoy día matar es malo, de repente mañana en la asamblea de los políticos acuerdan de que matar es bueno. Entonces, ¿ves? Depende de un acuerdo, ¿no? Depende de la situación, ¿no? Como en la obra de Los Miserables, ¿no? Ya mal Jack roba un pan, sabemos que robar es malo, pero también es malo dejar morir de hambre a dos niños inocentes. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí viene una característica de la filosofía que es problemática. Entonces, ¿qué es malo? ¿Qué es bueno? Relativismo, ¿no? Y eso genera conflicto. Entonces, la verdad de los sofistas dependerá de cada hombre, relativismo. Y Sócrates decía eso no, ¿no? Sócrates ya sabes que eso decía no al relativismo.
Bueno, luego de esta contienda, y ya sabemos que también Sócrates buscaba, ¿no? La realización de tu virtud, de tu aptitud, ¿no? El conócete a ti mismo. Vamos a ver o a uno de sus máximos representantes, de sus discípulos. Tenía varios, pero entre ellos, uno de los discípulos de Sócrates era, o fue, Platón, ¿no? Platón también se alimenta mucho de los conocimientos de su maestro y todos los textos de Platón son diálogos, ¿no? Son diálogos. Todo es un libro de Platón. Sócrates dijo, Protágoras dijo, Parménides dijo. Entonces son como diálogos, hasta los puedes actuar si te aprendes todo, ¿no? Entonces, eso es una conmemoración al método de su maestro, ¿no? El método de Sócrates era la mayéutica, ya te habíamos dicho, es decir, el método dialéctico, el diálogo. Entonces, todas las obras de Platón son diálogos. Entonces, todo eso es una conmemoración al método mayéutico de su maestro. A diferencia de Aristóteles, que él no escribió diálogos, él escribió tratados, ¿no? Tratado de psicología, tratado de biología, tratado de poética, tratado y así. Por eso es el padre de la filosofía, porque Platón hizo textos más pedagógicos, más propedéuticos, ¿no? Y Aristóteles sí escribió tratados de filosofía. Ambos son muy valiosos, ¿no? Porque los libros de Platón tienen muchos mitos también que te ayudan a explicar esas teorías o conceptos filosóficos a través como de un cuento, mito, pues, para que se pueda comprender. Eh, chicos, como nadie dice nada, se me está escuchando correcto, ¿cierto? Todo está ok, sin interferencia, Sí, ¿cierto? profesora. Ah, Sí. ya, ok, ok. Sigamos entonces. Entonces, aquí tenemos tres disciplinas. Ya conoces tú. Ontología, ya sabes que estudia todo lo existente. Nosología, el conocimiento. Y en nota diapositiva tenemos la antropología, que ya sabes que es el estudio del hombre. Entonces, estas tres disciplinas vamos a verlas aquí en Platón. La primera es la ontología, ¿no? Fíjate que a través de un mito, como es el mito famoso de la caverna, es como para todos aquellos que han visto Matrix, ¿no? Ese es el mito de la caverna. Es decir, ¿no? Las personas viven en una caverna. La caverna sabemos que es un lugar oscuro, cerrado, y la oscuridad es símbolo de qué, jóvenes, es metáfora de qué, la oscuridad, lo oscuro, donde no veo nada. ¿Es símbolo de qué? Metáfora de qué? Oscuridad. Ahí no veo nada. Entonces, cuando no ves nada, ¿m? ¿Qué es? Ignorancia. Ignorancia, ¿no? Como ahora, ¿no? Pasan muchas cosas en el mundo, pero no estoy enterado. Ah, vives en ignorancia. Pero la ignorancia no es algo negativo, ¿no? Solo es un estado mental en el que ignoras cosas. Yo puedo ignorar de programación, por ejemplo, ¿no? Soy ignorante en ello. Pero como dice Sócrates, lo importante es reconocer esa ignorancia. Y a partir de ese reconocimiento, ¿qué hago? ¿Me quedo así en ese estado de ignorancia? No, ¿no? Diría Sócrates. Entonces aquí el mito de la caverna de Platón, ¿no? Dice, las personas viven en estado de ignorancia, por así decirlo, ¿no? En la caverna, en la oscuridad. Entonces, ahí solamente está qué cosa, las copias. Y si hay copias, quiere decir que hay un original, ¿no? Si este es el mundo de la ignorancia, por contraste, debe haber un mundo donde hay una verdad, ¿no? Si esto es la copia, debe haber un original. Y ese original, ¿no? Va a ser ese otro mundo, ¿no? Este mundo de la caverna, de la oscuridad, Platón lo va a asociar con el mundo sensible, el mundo terrenal, es decir, el mundo en el cual vivimos ahorita nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque tú sientes tu mesa, sientes tu lapicero con el que estás escribiendo, ese es el mundo terrenal, sensible, ¿no? Imperfecto, porque claro, esa mesa que tienes, si es nueva, perfecto, pero en algún momento se va a deteriorar, si no, se va a acabar la pintura. Tu laptop, que está nueva ahorita, más adelante se va a deteriorar y tienes que llevarla a arreglar. Se corrompe, diría Platón. Igual nosotros, los seres que vivimos y habitamos este mundo, nos corrompemos, enfermamos y morimos. Es temporal, es cambiante. Esta población de acá a 100 años ya no existirá. Entonces, cambiante, temporal. Pero existe, dice Platón, otro mundo, ¿no? De las ideas, que por contraste va a ser todo lo contrario, perfecto, que no cambia, y donde está lo más importante, la verdad.
Claro, porque hace un momento como la señorita dijo que en este mundo solo hay ignorancia, ¿sí o no? Entonces en el otro mundo estará la verdad. Entonces por eso el mito de la caverna te explica cómo los hombres de la caverna suben o ascienden hacia un mundo de libertad, ¿no? Hacia un mundo en donde ya no están las apariencias. ¿Por qué? Porque es la luz. La luz como símbolo de conocimiento. Por eso los medievales se rapaban, ¿no?, la cabeza para así recibir la luz del conocimiento, decían ellos. Ya sabemos que lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Entonces, la luz como símbolo de conocimiento alumbra, ¿no?, o vislumbra tu conciencia y te hace ver la verdad. Entonces, lo que está planteando acá Platón es algo muy importante, ¿no? Cuando se habla de dos, ¿cómo es en otro término? Cuando hablas de dos jóvenes, ¿de qué otra forma lo puedes decir? Cuando un Dualismo. cantante, dualismo, ¿no? El dualismo ontológico de Platón. ¿Qué tal te viene así en la pregunta? Puede ser, ¿no? El dualismo ontológico de Platón, mundo de las ideas, mundo sensible. Y por ende, hay un dualismo nociológico también, ya que habían dicho que en el mundo de las ideas, donde todo es perfecto, está el verdadero conocimiento, y eso es la ciencia, y eso es epistemología, porque la epistemología es una disciplina que habla de la o del conocimiento científico, eso ya lo sabías. Y el mundo terrenal o sensible está asociado con la opinión, la doxa. Doxa es opinión. Entonces, para Platón, ¿dónde están los sofistas? ¿En el mundo de las ideas o en el mundo sensible? En el mundo sensible, ¿no? Puras opiniones, diría Platón, ¿no? Y hay solamente una verdad. Entonces, Platón sigue a su maestro Sócrates, claro, está defendiendo la posición de Sócrates frente a los sofistas. Ahora, ¿qué? Ya, como todo, ¿no? Siempre los discípulos siguen las enseñanzas de sus maestros, eso siempre se entiende. Vamos a ir con la última parte de Platón, está aquí, de su antropología. Ya hemos visto un poco su nociología, su ontología, y ahora vayamos con la antropología. Acuérdense que si tienen preguntas, avisen, ¿no? Cada vez que pasa una diapositiva, si hay alguna consulta u opinión, me avisa. Platón, en su antropología, obviamente que habla del hombre. Ah, ya, otro detalle aquí también antes de pasar a la antropología, aparte del dualismo ontológico, esto es como partir la realidad en dos, ¿sí o no? Un mundo terrenal y un mundo ideal, ¿sí? Quédate con esa idea. Igual pasa en la concepción antropológica. Es como partir al hombre en dos, ¿no? Alma y cuerpo. El cuerpo entendido como algo que perece y muere, es decir, es corruptible. A eso se refiere con corruptible, ¿no? A partir de los 20 años, nuestro sistema va de picada, ¿no, jóvenes? Entonces necesitamos vitaminas, otros suplementos, porque ya el desayuno, almuerzo y cena no basta, ¿no? Se desgastan nuestras energías. Entonces el cuerpo se va corrompiendo, se enferma y finalmente perece, ¿no? Muere. En cambio el alma, ¿no? El alma es inmortal, ¿no? Porque es inmaterial. Al ser inmaterial es inmortal y es perfecto, porque claro, no muere. Entonces, si es perfecto e inmaterial, la preponderancia o la importancia para Platón va a estar en el mundo de las ideas, ya que en el mundo de las ideas están las almas, ¿no? Es decir, lo eterno, lo que no cambia, lo que es perfecto, ¿no? Y en el mundo terrenal están los cuerpos, ¿no? Aquello que no es perfecto. Entonces, ahí tú ya te vas dando cuenta hacia dónde se inclina Platón, hacia el mundo ideal. Es un idealista, ¿no? Es un idealista, por ponerlo en un término. Y por eso también te dice que el alma preexiste al cuerpo. Para eso también plantea otro mito de la teoría el mito de las almas, en donde dice de que las almas que están dentro del mundo ideal caen, por así decirlo, a este mundo terrenal. Y en términos modernos, cuando una persona cae y se rompe y se golpea, sufre un trauma en la cabeza, puede quedar amnésico, es decir, no recuerdas nada. Eso mismo pasa, dice Platón. Tu alma cayó, ¿dónde cae? En un cuerpo, en un bebé que recién está naciendo, por ejemplo, y ya no recuerdas nada. Entonces, creces, tienes 3, 4, 5 años, estudias y aprendes todas las materias, ¿no? Aprendes a hablar y etcétera. Los conceptos, qué es el amor, qué es el bien. Pero dice Platón, todo eso ya sabías, ¿no? Incluso sabías las verdades,
Y lo que estás haciendo ahorita es solamente recordar. Entonces, para Platón, conocer realmente no es conocer, sino es recordar. ¿Y por qué estoy recordando? Ah, porque el alma que habita este cuerpo ya estuvo en el mundo de las ideas, ¿no? Para Platón, obviamente. Y de ahí sale el alma tripartita, ¿no? Esta alma racional, irascible y apetitiva. El alma racional, muy bien, ahí está la imagen, porque el alma racional está a la altura de la cabeza, porque es la parte intelectiva, ¿no? Es decir, el soporte ahí es el cerebro, tu mente, ¿no? La mente o el alma, acuérdense en psicología, el alma es mente, conciencia, es algo que no es tangible y por lo tanto no perece, por eso dice ahí inmortal. El alma irascible se relaciona con el vientre, es decir, por el estómago, ¿no? Esas apetencias de hambre, ¿no? Sed. Por ejemplo, ahorita tienes hambre, pero prefieres mil veces escuchar tu clase porque de estas tres almas, la que manda es tu alma racional. Debo aprender, ¿no? ¿No? Tu ansiedad te dice, come, 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 pero tú dices, no, tengo que ser lógico, alma racional. Tengo que controlar esa ansiedad que tengo, ¿no? Entonces, no te dejas vencer por tu alma irascible, dice Platón. Y también está el alma apetitiva, que está bajo el vientre, el bajo vientre, es decir, por donde están los órganos sexuales. Entonces, ahí están otro tipo de pasiones innobles, las llama Platón, que son las apetencias sexuales, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué conduce tu alma, no? Ahí viene otro mito, que es el mito de la carroza, de como un carro que tienes que conducir, y depende, ¿no? Si el conductor está dominado por el alma racional, como ahorita tú eres intelectivo, estás estudiando, te concentras en eso. Pero si gana tu alma irascible, ¿no? Estás comiendo, estás haciendo otra cosa menos estudiar. Y finalmente, esas apetencias innobles llamadas por Platón sexuales, ¿no? Que se relacionan con lo sexual. Entonces, depende de ti quién conduce tu carro, ¿no? ¿Quién conduce tu vida? Diría Platón. ¿Qué tipo de alma o mente está conduciendo tu cuerpo, tu conducta? Diría Platón. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a Sócrates en la contienda con los sofistas, luego viene su discípulo Platón y hablándote, ¿no? De varias de sus teorías, tiene más, pero en este caso la antropología, ontología y la nociología, y vayamos con su principal discípulo, ¿no? Que es Aristóteles. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Me avisan? No, profesora. Ya, ok. Ya vamos a ver. Vamos a ir con lo de Aristóteles, o en todo caso me avisan si se entienden los mitos, si se entienden los conceptos. Todo concepto aquí debe quedar claro, nada tiene que quedar. ¿Qué es arete? No, para ti ya todo tiene que quedar claro. ¿Qué es mayéutica? Debe quedar claro. ¿Qué es relativismo? Debe quedar claro. ¿Qué es el dualismo ontológico? Debe quedar claro. ¿Mm? Vamos a ver, vamos a ir con Aristóteles. En el caso de Aristóteles, vamos a ver aquí. Se supone que una persona que enseña algo, ¿no? Esta relación de maestro y discípulo es para que las enseñanzas del maestro perduren en el discípulo, ¿sí o no? Y el discípulo, a su vez, sea otro maestro y así, ¿no? El conocimiento se traslada de generación en generación. Y a veces el discípulo no cuestiona al maestro por respeto o por los años que le lleva. Un maestro siempre es mayor que los estudiantes, que los discípulos. Pero en el caso de Aristóteles pasa algo bien peculiar, ¿no? En el caso de Aristóteles, si bien es cierto, sigue las enseñanzas de su maestro Platón, pero lo va a criticar. Esa es la parte de la actitud filosófica, ¿no? Cuestionadora, es decir, crítica. Si no, la semana pasada tuviste que una de las características era la actitud crítica. ¿Y Aristóteles la tiene para con su maestro Platón? Sí. En esta imagen de aquí, que está cortada, ¿no? Es una pintura de Rafael, del renacentismo. Y aquí pinta a Aristóteles con su mano, si se nota, su mano indicando hacia abajo, ¿no? Hacia el suelo. Y Platón, que está a su costado, a ver, deduce. ¿Hacia dónde va a apuntar, jóvenes? Platón era un idealista, ¿no? Habíamos dicho eso. ¿Hacia dónde va a apuntar? Aristóteles apunta hacia abajo. Y Platón, que es un idealista, que nos habla del mundo de las ideas, ¿no? Un mundo superior al mundo terrenal, tierra,
¿Y el superior dónde estará? ¿Arriba o abajo? Si es un mundo superior, ideal, perfecto. Arriba. 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 Exacto. Y cuando tú busques, si es que te interesa, la pintura de Rafael, ahí Platón está pintado indicando hacia arriba. Y Aristóteles, como lo ves aquí, indicando hacia abajo. Eso es un símbolo de cómo Aristóteles va a diferir de su maestro. Es decir, lo va a criticar. Le dice, Aristóteles le va a decir a su Platón, ok, tú planteas un dualismo ontológico. Hay un mundo ideal y un mundo material. Dices que este mundo material, ¿no? Es imperfecto, solo hay opiniones, todo muere, todo perece, y en tu mundo ideal todo es perfecto, nada cambia, donde prepondera la ciencia, ¿no? La episteme. Rosita, no te vayas a olvidar de apagar tu micro, ¿sí? Para que puedas escuchar mejor la clase, ¿sí? Ahí está, correcto. Entonces Aristóteles empieza a decir, ya, pero hay un problema. Acuérdense que Aristóteles, o Platón mejor dicho, parte la realidad en dos. Mundo sensible, mundo de las ideas. Ese es un gran problema y que va a seguir incluso con Descartes, cuando lo veamos en la época moderna. Va a haber un problema. Parte al hombre en dos, alma y cuerpo. Ya, ok, el cuerpo muere y luego el alma, ¿hacia dónde va? Entonces, este es un problema. Aristóteles dice, no se trata de eso, no se trata de que hay dos realidades, hay una única realidad y la realidad es esta. Ahí te está indicando la imagen, esta de aquí, en donde estás pisando, ¿no? Tener los pies sobre la tierra, este es tu mundo y este es el mundo real. Por lo tanto, ¿no? Deduciendo, chicos, si Platón tiene una posición idealista, por así decirlo, ¿cuál es la posición de Aristóteles? ¿Mm? Por contraste. Si Platón es Subjetivista. idealista, ¿cómo dices, Melody? Subjetivo. ¿Puedes repetir? No te escuché bien, perdón. Subjetivista. Subjetivista, interesante. Por así decirlo, subjetivista serían los sofistas, porque acuérdate que ellos hablan de que la verdad depende, esa es una palabra clave, del hombre. Materialista. Ella, estás muy bien, vas por buen camino, aunque no es la respuesta. Muy bien, claro, si Platón es idealista, por lógica, Aristóteles será materialista. Sería así siempre y cuando, ¿no? Solamente se fijara en la materia, pero Aristóteles va a ser muy sutil aquí. ¿Y qué te va a decir? Te va a decir lo siguiente. La nociología, el ser se conoce por la sensación y el pensamiento. Es decir, que para Aristóteles ambos son importantes, tanto la materia como la forma. Y la unión de esta es la teoría ilemórfica o es la sustancia. Él dirá, tu lapicero, tu cuaderno, todo lo que existe es sustancia, porque todo tiene un compuesto de materia y forma, no solo de forma o no solo de materia. Si fuera solo materia, materialista, a cabal. Si acá te dijera que la nociología el ser se conoce por la sensación materialista, pero acá le agrega y también por el pensamiento. Es como el mito de la Biblia, ¿no? En el inicio todo era caos, ¿no? Y cuando Dios creó todo, ¿qué le dijo al hombre? Ahora dale nombre a cada uno, ¿no? Empieza a nombrar a las cosas que existen. Entonces, está el mundo material, las cosas, pero ahora toca ordenarlas. Y ese orden lo hace el pensamiento. Entonces, para Aristóteles, no solamente es la materia, no sería materialista, sino él sería, ¿qué sería, jóvenes? ¿Cuál sería su posición? Hay que ser realistas, dice Aristóteles. No solamente es, ¿no? El alma, el cuerpo, son los dos. Él tiene una posición realista, así se le dice. En la gnosiología, ¿no? Están los idealistas, materialistas y también los realistas, de real, ¿no? Entonces, que Aristóteles perteneció al realismo nociológico, sí. Él decía, hay que ser realistas, pues. El hombre es un compuesto, no solo de materia o forma, de las dos. Ella no va a decir tanto cuerpo y alma, sino materia y forma. Pero al final es lo mismo, ¿no? Y él va a decir, el hombre como una sustancia. El hombre es un compuesto, cuerpo y alma, o materia y forma, ambos.
no uno solo. La diferencia es que Platón decía solo uno, ¿no? Solo uno pervive, el alma. Para Aristóteles, ambos. Y vamos a ver qué denominación le da a esta forma, ¿ya? Él le va a decir causa, causa formal, ¿no? Ahorita vamos a ver la teoría de las causas. Tomándonos de ejemplo a nosotros mismos, la teoría de las causas, acuérdate que Platón, Aristóteles tenía mucha relación con este término de causa. Su definición de la filosofía es ciencia teórica de los primeros principios o causas, ¿sí o no? Todo tiene que ver con la causa. Y la causa es la pregunta del para qué o por qué, ¿no? ¿A qué se debe? Por ejemplo, en el caso nuestro, como seres humanos, nuestra causa material o soporte material, ¿no? Tócate, pues son la carne, los muslos, los huesitos. Tú te tocas y sientes tu hueso. Sientes tu causa material, ¿no? ¿No? Pero también dice Aristóteles, hay una causa formal. La forma tiene que ver con la palabra diseño. Es como tú le dices al sastre, ¿no? Quiero este polo de esta forma, con cuello redondo, con cuello V, etcétera, de esta forma. Entonces, los seres humanos y cualquier sustancia que exista en el mundo también tiene una forma determinada, ¿sí, no? Entonces, tiene una causa formal, el diseño, diría Aristóteles. Y también tiene una causa eficiente. La causa eficiente es lo que pone en movimiento estas otras dos causas que hemos dicho, la materia y la forma. En el caso nuestro, ¿quién mezcla la materia y la forma para que se cree el ser humano? ¿Quiénes serían nuestras causas eficientes? Aquello que unió materia y forma, ¿no? Aquello que unió el cigoto, por ejemplo, el Nuestros espermatozoide. padres. Exacto, nuestros padres. Y ahí tienes, ¿no? El espermatozoide se une al óvulo y forman un compuesto, diría Aristóteles. ¿Un compuesto de qué? Materia y forma. Va creciendo, ¿no? El cigoto, embrión, y se convierte en un feto, ¿no? Luego, y tiene una forma determinada. ¿Cómo sé que es un bebé? Porque tiene una forma determinada, causa formal. Y también empieza a crecer el sistema nervioso, el cerebro, tiene un soporte material también, causa material, causa formal. ¿Sí, no? Entonces, así. ¿Y quiénes son los padres? ¿Sí, no? Como dice la señorita, los padres es el que movió todo eso, esas causas material y formal, sí, pues el espermatozoide y el óvulo. Entonces, ellos son la causa eficiente de mi ser, de que yo esté aquí. Y finalmente, Aristóteles dirá, hay una causa final, pero acuérdense, no es una causa temporal, ¿no? No es porque es la última causa, final, no, no es porque es la causa final la última causa, no, sino porque la finalidad tiene que ver en términos modernos con el objetivo que tienes, ¿no? ¿Con qué objetivo yo estoy aquí? ¿Con qué objetivo mis padres me hicieron? ¿O estoy aquí en todo caso? ¿Para qué? ¿O cuál es mi finalidad? Aristóteles tiene una respuesta para ello, ¿eh? Por ejemplo, la finalidad de tu laptop es que puedas estudiar, ¿no? Entres a internet, etcétera. Pero tú como persona, y Aristóteles tiene esa definición, es con F, jóvenes. ¿Para qué estás aquí, según Aristóteles? Perdón. Hay una tienda que se llama Real Plaza y tiene su frase, dice, ¿estás aquí para hacer qué cosa? ¿Nadie ha leído cuando entra a esa tienda? Feliz. ¿Quién habrá hecho? Exacto. ¿Quién habrá hecho esa publicidad, no? Debe ser aristotélico, porque ahí dice la frase, estás aquí para ser feliz. Bien interesante esa frase aristotélica porque justamente Aristóteles dice lo mismo. Aristóteles diría lo mismo que dice ahí en la tienda. Estás aquí para, ese para es la finalidad, ¿no? El martillo sirve para clavar. Estás aquí tú como persona para ser feliz. Ahora tú dirás, ¿y qué es la felicidad? Platón, Aristóteles también tiene una respuesta para ello, pero ya sería entrar en su ética. Y para el fin de esta clase no vamos a abordar la ética de Aristóteles, pero en síntesis es la vida buena. Y la vida buena te lleva a la felicidad, ¿no? Es desarrollar tu virtud. Volvemos a Sócrates. La vida buena será desarrollar o realizar tu virtud, ¿no? ¿no? Quiero ser artista, cantante, entonces realiza esa virtud
y así serás feliz, te habrás realizado, pero para eso necesitas conocerte, sé cantar, me desenvuelvo en el escenario, allá. Entonces te autoconoces quién eres, reconoces tus ignorancias también, te realizas, vives una vida buena y eres feliz, ¿no? De esa manera nos acerca. Y también tiene aquí las funciones o tipos de alma de Aristóteles, así como Platón, tripartita, ¿no? Alma vegetativa o mente vegetativa es para todos los seres vivos, ¿no? Plantas, animales, personas. Función sensitiva, todos aquellos seres que sienten. Para este caso, animales y hombres. Estamos hablando, según Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. La función sensitiva está para los animales y hombres. Y la función intelectiva o intelectual únicamente para los hombres, ¿no? El pensamiento y lenguaje. Entonces, hasta ahí, jóvenes. Vamos a ir con las preguntas. Acuérdate que las preguntas de San Marcos siempre son para inferir, deducir, y ahí en la misma pregunta va a estar la respuesta, ¿no? No de manera literal, porque cuando tú ves, por ejemplo, tus textos de razonamiento verbal y te toque el tema de inferencia, no es que la respuesta está ahí, tú la tienes que inferir, ¿no? Deducir o inducir, dependiendo del tipo de pensamiento que abordes. Entonces vamos a ir con la primera y tú vas a ver que vas a poder responder sin problemas. Vamos con la primera, empieza con Fernando, ¿no? A ver, dice, aquí te plantea que hay un joven Fernando que ha viajado por diferentes países y que dice, las ideas políticas y las ideas morales son producto de un acuerdo entre los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy día digo robar es malo, más adelante, si yo acuerdo en mi ciudad en que robar es bueno, entonces ya robar no es malo, ¿sí o no? Por acuerdo mutuo, por convención. ¿Esto a qué te hace pensar? ¿A qué tipo de pensamiento de lo que hemos visto? Está cambiando. Robar es malo y más adelante robar puede ser bueno, quizás, de acuerdo a la convención o acuerdo con las otras personas. ¿Qué se está planteando aquí? ¿Mm? A ver, respuestas. Las ideas políticas y las ideas morales son un producto de un acuerdo entre los hombres y no proceden de leyes naturales, es decir, no son universales. ¿Sí o no? No son universales. No puede haber un criterio objetivo. Si no hay un criterio objetivo, el criterio será subjetivo. ¿Y quiénes planteaban el criterio subjetivo? El de que la verdad depende del hombre, ¿no? La verdad está sujeta a la medida del hombre, decía Protágoras. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la respuesta? Ahí tú tienes que ir deduciendo, ¿no? La respuesta es la B, ¿no? Relativismo moral de Protágoras. ¿Pero la captaron, jóvenes? ¿La vieron o no? Avísenme, ¿no? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha la respuesta de la alternativa Am, 1B? sí, profesora. Ah, ya. Traten ahí de leer y deducir sobre todo. Miren, por ejemplo, la 2. Si yo tuviera que responder la 2, voy a leer, ¿no? Leo. Unos amigos tratan de definir el amor. Carlos afirma que es una energía que nace del corazón. Ya tengo una definición. Luego dice María, es saber entender a la otra persona. Ahí hay una segunda definición de amor, ¿no? Y luego Raquel dice que el amor es dar sin esperar. ¿Ves? Tenemos tres definiciones del amor. Entonces, Platón en una esquina, escuchando a estas tres personas, se reiría de ellos, ¿no? ¿Por qué jóvenes se reiría de estas tres concepciones del amor? Acuérdense que ellos están en el mundo terrenal, ¿no? En el mundo material. Y ahí hay verdades para Platón. En el mundo terrenal están las verdades para Platón. ¿Qué hay en el mundo terrenal? Si no están las verdades, ¿qué cosa hay ahí? A nivel nociológico, ¿qué hay? Carlos dice una cosa, María dice otra, Raquel otra. Respecto al amor están diciendo varias definiciones. Y Platón desde una esquina se ríe porque dice, todas esas son ¿qué cosa? ¿Qué son todas esas definiciones de estos Opinión, jóvenes? opiniones. 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 No es la verdad. La verdad es única y no cambia. Aquí, para cada uno tiene su propia opinión. Parecen sofistas, ¿no? Para uno el amor es una cosa, para el otro es otra cosa.
Entonces aquí la respuesta claramente es la A. El conocimiento desarrollado por los amigos es una mera opinión. Para Platón, obviamente, ¿no? Para Platón. Entonces, vamos con la tercera, fíjate, antes de poder concluir, hasta donde lleguemos, luego les dicto las claves, pero para cómo debes de abordar una pregunta, ¿no? De Deco. Entonces, aquí en la 3 dice, hay una conversación y los alumnos afirman que la noción de justicia es producto de las convenciones. Convención es lo mismo que acuerdo, como en la primera pregunta. Pues lo justo para una comunidad puede no serlo para otra, ¿no? Robar es malo, pero si robó para darle medicina a su abuelita, ¿robar es malo? Entonces ya empiezas a dudar, ¿no? En cambio, la profesora que dice, sostiene que lo justo ha de ser lo mismo en todas las comunidades, ¿ves? Los alumnos dicen que depende y la profesora dice, no, solo hay una justicia, dice la profesora. Ella argumenta que se puede llegar a una noción universal, aquí está la clave, una noción universal de justicia, examinando casos particulares. Luego, lo demás es acompañamiento, ¿sí o no? Se puede afirmar que lo sostenido por la profesora concuerda con el planteamiento de Sócrates, de que se puede, ¿qué cosa? ¿Qué se puede? Alcanzar una definición universal. Exacto, muy bien, Liz. Claro, mientras que los alumnos dicen, la justicia es un producto del acuerdo entre los hombres, de las convenciones. La profesora dice, no, dice, solo hay una justicia, ¿no? Entonces, de acuerdo con Sócrates, claro, sí se puede llegar, dice, a una noción universal a través del método mayéutico. Entonces es la C, ¿no? 3 es la C. A ver, una última para analizarlo. Según la información proporcionada por el Barómetro Global de Percepción del Cambio Climático de Ipsos, realizado en 5 continentes en 2022, un 28% de las personas no cree que el cambio climático tenga un origen humano, sino que es algo natural. Porcentaje que ha aumentado en 5 puntos respecto a hace 3 años, según el estudio de Ipsos. Las personas afirman que la actividad solar, las erupciones volcánicas y las corrientes marinas son fenómenos que pueden afectar al clima global y que de hecho esto ha ocurrido en el pasado. En base a la información se puede deducir que un grupo de personas, claro, acuérdense que la contienda entre sofistas y Sócrates era de que Sócrates decía, hay una verdad, y los sofistas dicen, hay muchas verdades. Depende, ¿no? Esa es la palabra clave. Depende en qué situación o circunstancia estemos, época o lugar. ¿Mm? Entonces aquí, en esta pregunta de Eco, te plantea de que las personas, sí o no, que han cambiado de opinión, ¿no? Algunas decían que el origen del cambio climático era por la persona, ¿no? Nuestra culpa. Pero otro grupo de personas dice que el cambio climático es un efecto natural, que sí o sí se iba a dar. Y muchas personas que no creían esto, luego se pasaron al otro bando. Antes le echaban la culpa al ser humano. No, el ser humano contamina el ambiente. Y luego pasan al otro bando de decir, no, es un proceso natural. Sí o sí se iba a dar eso. Entonces, esta relación, jóvenes, ¿qué se puede deducir ahí? Empiezan a dudar, ¿no? Empiezan a dudar. Quizás, ¿no? El cambio climático no se deba a un origen humano o a la intervención del hombre, sino que es un proceso natural. Escepticismo significa dudar. Allí la respuesta es la B, porque escepticismo es duda. Y este escepticismo o duda se va a relacionar con el pensamiento de los sofistas, ¿no? Ellos no tienen una certeza clara. El que tiene una certeza no duda, ¿no? Sócrates dirá, hay una verdad, mientras que los sofistas hay varias verdades. Y eso se deduce por su duda o escepticismo, ya que ellos no creen que hay una verdad, sino muchas verdades, ¿no? A partir del ejercicio de la duda. Y esa duda es el escepticismo, ¿sí? Aquí la 4 es la B. Voy dictando ya. La 5 es la C, C de causa. La 6 es la E de estado. La 7 es la B de bondad. Y la 8 es la B también de bondad, ¿sí? Ahí también tienes una lectura muy importante cuya respuesta es la C de cereza.
¿Sí? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos Profesor, llegado. ¿podríamos mostrar la diapositiva 9? Usar las claves, por favor, para tomar el captura. Ya, voy a repetir. Ya, correcto. Vamos a ir repitiendo. En el caso de... A ver, espera. En el caso de la primera es la B de bondad. 2, A de amistad. 3, C de causa. 4, B de bondad. 5, C de casa. 6, E de esperanza. 7, B de bondad. Y la 8 también B de bondad, ¿sí? La lectura también tiene su alternativa, ¿no? Y es la C de causa. ¿Ya, chicos? Ok, cuídense mucho. Gracias por su atención y nos estamos viendo, ¿sí? Hasta luego.